Se ve el PPT, ¿cierto? Sí. Ya bueno. Son las 6:40. 6:40. Ya. Dependiendo cuánto nos demoremos en las clases de hoy día, en ver ondas, o sea, en hacer el resumen y verle un poco de luz, es si alcanzamos a revisar la guía de la semana pasada o no. ¿Ya? Recuerden que ya subí el solucionario de la guía, lo subí recién, para que lo estén revisando. Y cualquier duda que tengan de la guía de alguna pregunta, la pueden hacer por Moodle o por Telegram. Hay un grupo general de Telegram de física y hay un grupo solo de física 3, ya para que estén atentos a eso. El link al grupo de Telegram está en la descripción de Instagram, ya para que puedan entrar. Ya, ondas. Lo que vimos la semana pasada fue completamente ondas y sonido, y ahora vamos a hacer un resumen rápido de lo que es ondas, deteniéndonos en cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, primero, la definición de ondas es que es una propagación de la propagación de una perturbación de alguna propiedad a través del espacio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un sonido, eh, lo que tengo que hacer es encontrar un medio y perturbarlo. Ya, por ejemplo, si tengo una guitarra, las cuerdas están quietas, agito las cuerdas, perturbo esas cuerdas y se genera un sonido. ¿Ya? Si un vaso de agua está quieto, dejo caer algo en el agua y se producen ondas en el agua. Y así, cualquier perturbación externa hace que se produzca una onda en cierto medio material o inmaterial. Y las ondas transportan energía, ya no transportan materia. Ese es el perfil clásico de una onda, ¿sí? Con la línea de equilibrio y todos sus elementos que están ahí descritos: longitud, cresta, valle, amplitud, periodo, nodo. Elementos de una onda. Está un ciclo, que es la distancia entre dos puntos consecutivos, ya sea dos valles, dos montes o tres nodos. ¿Ya? Y no necesariamente es eso. ¿Ya? Recordemos que si tomamos dos puntos consecutivos así, también es una longitud de onda. Siempre que se parta en un punto y se vuelva al mismo en la onda, o sea, así como al mismo punto, ya sea subida o bajada, va a ser una longitud de onda. El periodo es el tiempo partido en un número de siglos y es el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación o realizar un ciclo. La frecuencia es el inverso, es el número de ciclos que hay en cierto tiempo determinado. O dicho de otra forma, periodo es cuánto se demora una partícula en hacer un ciclo, y la frecuencia es cuántos ciclos hay en un segundo. Entonces, periodo es cuánto se demora en hacer un ciclo o una vuelta, y la frecuencia es cuántos ciclos hay en un segundo. La frecuencia depende solo de la fuente emisora, y ya vimos la semana pasada que en un sonido, el tono del sonido, un tono alto, un tono bajo, do, re, mi, fa, sol, la, va a depender de la frecuencia. Entonces, una frecuencia de 440 Hz es un la. Una frecuencia de 880 Hz es otro la. Por eso dice que la frecuencia depende solo de la fuente emisora, porque si la fuente emisora decide hacer una nota la, no importa por qué medio pase esa onda, va a seguir siendo una nota la. Ahí está la relación entre periodo y frecuencia, que son inversamente proporcionales, o es el inverso del uno del otro. Está la longitud de onda, que es la distancia recorrida a partir del número de ciclos, o por definición, la distancia que hay entre dos puntos equivalentes y consecutivos de una onda. Como se muestra ahí, tres nodos consecutivos, dos montes o dos valles. Y la longitud de onda cambia
cuando se cambia el medio de propagación. Cuando la onda pasa de un medio A a un medio B, la longitud de onda va a cambiar. La elongación es cualquier distancia que haya entre la línea de equilibrio y cualquier punto de la onda, y representa la energía de las ondas mecánicas. Es por eso mismo que mientras mayor amplitud tenga una onda sonora, más volumen o más fuerte va a ser ese sonido. Tenemos la rapidez de propagación, que es la distancia que recorre una onda en cierto tiempo, que se puede calcular como distancia partido en tiempo, longitud de onda partido en el periodo, o longitud de onda por frecuencia. Tenemos esas tres formas de calcular o medir la rapidez de propagación. Tenemos una pregunta que ya le hicimos. Y tenemos las distintas clasificaciones de las ondas. Primero tenemos las ondas longitudinales, o sea, se clasifican según su dirección de oscilación. Tenemos las longitudinales y las ondas transversales. Las longitudinales es cuando la onda se mueve de izquierda a derecha y las partículas oscilan de izquierda a derecha. ¿Sí? Oscilan en la misma dirección de propagación. Y tenemos las ondas transversales, que es cuando una onda propaga la energía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y las partículas oscilan hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Oscilan perpendicularmente a la dirección en la que las ondas propagan la energía. ¿Ya? Tal como se muestran en esta imagen. Una onda longitudinal propaga la energía de derecha a izquierda y las partículas oscilan de derecha a izquierda, y acá se propaga la energía de izquierda a derecha, pero las partículas van a oscilar hacia arriba y hacia abajo, de forma perpendicular a la dirección de propagación. Recuerden que si tienen cualquier duda, pueden hacerla en el chat o prender el micrófono y realizar la pregunta. Según su naturaleza, las ondas pueden ser o mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que se propagan solo en medios materiales, ¿sí? Sólidos, líquidos, gaseosos o plasma. Y las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesariamente se transmiten por un medio material o que no necesitan de un medio material para propagarse. Por ejemplo, una onda sísmica necesita de un medio físico para propagarse porque no se puede propagar en el vacío, ¿sí? No tiene nada que hacer vibrar ahí. Lo mismo el sonido. No puede existir el sonido en el vacío porque como el sonido es la interacción entre partículas que vibran entre sí, al no haber partículas que vibran en el vacío, no se puede transmitir. Sin embargo, las ondas electromagnéticas sí se pueden transmitir en cualquier medio. ¿Ya? Se pueden transmitir en el vacío, como es el caso de la luz, o las ondas de radio, ondas, no sé, rayos cósmicos, también se transmiten por el vacío. Las ondas mecánicas se originan por una vibración de un medio material, como el sonido, ondas en el agua, ondas sísmicas, etc. En cambio, las ondas electromagnéticas tienen un origen cuántico, ¿ya? En la aceleración de cargas en el núcleo de un átomo, y eso hace que estas ondas tengan un campo magnético y un campo eléctrico, de ahí el nombre, ¿ya? Y pueden transmitirse por el vacío. Hay distintos fenómenos ondulatorios. Sí, Cata, dime. Catalina. Sí, todas las ondas son electromagnéticas, son transversales siempre, ¿ya? Pero no todas las ondas transversales son electromagnéticas.
Y las ondas longitudinales pueden ser o sea, las ondas mecánicas pueden ser sí, longitudinales o transversales, pero las ondas electromagnéticas siempre, siempre son transversales. Mm, no, no puedo explicar cómo se origina una onda electromagnética porque eso tiene que ver con mecánica cuántica. Ya tiene que ver con el spin de giro de un electrón, tiene que ver con la energía que lleva, la energía que se libera del núcleo de un átomo, así que no podría explicarlo. Se origina en partículas subatómicas. ¿Ya? Por ejemplo, el fotón, como ya deben haber visto en química, es luz. ¿Ya? Y eso se origina cuando un electrón cambia de nivel, y al hacer ese cambio de nivel se libera energía en forma de luz. Y eso es una onda electromagnética que se origina en un átomo. ¿Ya? Así que sí, se pueden originar en partículas atómicas o subatómicas. Y sí, vale, es importante aprenderse los fenómenos ondulatorios. Sobre todo por los cambios en la rapidez de onda que estos puedan llevar. ¿Ya? Y porque hay muchas veces que preguntan por un fenómeno en específico. ¿Ya? Cote, esa es, o sea, es, ¿cómo decir? La onda electromagnética es la perturbación en sí misma. Porque esta, a ver, cuando veamos, no, lo explico al tiro. Ahí sí. Se ve la pizarra, ¿cierto? Se ve la pantalla blanca. ¿Ya? Resulta que si nosotros disparamos, o sea, no sé, tenemos ondas electromagnéticas, tenemos ondas de luz que viajan por cierto medio, ¿sí? Ondas de luz que van viajando. Estas ondas electromagnéticas, cuando están en el vacío, no perturban ningún medio porque no hay medio al cual perturbar. Ya son ondas que se originan en el núcleo de un átomo, o en un átomo en sí mismo, o en partículas subatómicas, como en el caso de los electrones y los fotones. El punto ahora es que si estas partículas, o sea, si estas ondas electromagnéticas, ondas de radio, ondas luminosas, cualquier tipo de onda electromagnética, interactúa con la materia, sí va a haber una perturbación en ese instante. Porque hay una concepción de que la luz viaja a través de los medios o a través del aire, por ejemplo, casi sin oposición, en que la luz viaja. Y la luz no es que esté viajando, sino que la luz va pasando energía de partícula en partícula. Entonces tenemos acá una onda electromagnética que se va a encontrar con no sé, una partícula del aire, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, todas las partículas que estén ahí. Entonces, este fotón se va a encontrar con o sea, con un átomo de oxígeno o con una partícula de oxígeno y le va a entregar energía a ese átomo. Entonces, una vez que le entrega energía a ese átomo, un electrón que esté circulando a través de ese átomo va a recibir esa energía, la va a absorber
y va a subir o va a bajar de nivel. Y al subir o bajar de nivel, va a emitir energía en forma de luz, ¿sí? En forma de fotón. Luego ese fotón se va a encontrar con otra partícula. Esa partícula va a tener electrones girando a su alrededor. El electrón va a recibir ese fotón, lo va a absorber y va a cambiar de estado, o sea, de nivel, y va a volver a liberar luz en forma de fotón. ¿Ya? Y eso es en realidad lo que está pasando en el aire, por decirlo de alguna forma. Llega luz del sol, se encuentra con las partículas que están en el aire, las partículas del aire absorben ese fotón y el electrón que esté circulando alrededor de este átomo va a absorber esa energía y va a cambiar de nivel debido a que recibió energía y va a liberar esa energía nuevamente en forma de luz. ¿Ya? Esto es lo que está pasando en el aire con las partículas electromagnéticas. Entonces, sí podemos decir que que están perturbando el medio. Entonces, las partículas reciben fotones, las absorben y luego liberan más fotones en forma de luz. Eso es lo que está pasando. El punto es que en el aire esta interacción es tan rápida que es como si no existiera, que es como si la luz viajara simplemente en línea recta. Pero la luz no simplemente viaja en línea recta, sino que interactúa tan rápido con las partículas que hay en el aire que es como si viajaran en línea recta. ¿Ya? Y la diferencia con la mecánica es la forma en la que oscilan. Es simplemente la forma en la que oscilan, ¿verdad? Ya porque la idea de las ondas mecánicas es la misma. Es, eh, por ejemplo, en el aire, yo aquí voy a tener varias partículas. Voy a tener varias partículas que están en el aire. ¿Ya? Y si yo emito un sonido, la energía del sonido se va a ir transmitiendo en cada partícula. Ya, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo vibrar mis cuerdas vocales para poder hablar. Al hacer vibrar mis cuerdas vocales, el sonido que sale de aquí pasa a través del aire. Entonces, mis cuerdas vocales le envían información al aire para que el aire se mueva de cierta forma. Y ese movimiento de las partículas en el aire es lo que origina mi voz. Entonces, les voy a pasar la información a esta partícula se la va a pasar acá, esta se la va a pasar hasta acá, y así. Así se va a transmitir el sonido en el aire. Se transmite la información de partícula en partícula. La diferencia es que la forma de vibrar estas partículas está en la dirección de propagación. Ya entonces, si yo hablo como de acá hacia acá, las partículas van a vibrar así. En cambio, si yo, no sé, tengo una linterna y envío la luz hacia allá, las partículas van a vibrar así. Es la única diferencia. ¿Ya? Pero el principio, eh, como atómicamente hablando, en un medio sería el mismo. Información que se pasa de partícula a partícula. O de elementos, claro, de partícula a partícula, átomo a átomo. Es información que se va pasando y que se va retransmitiendo. Pero eh, para la prueba de admisión, eso no es muy relevante. Ya lo relevante es que una onda se origina por la vibración o sea, por la perturbación de un medio y cómo se propaga esa onda, si es de forma longitudinal o de forma transversal. Y eso es lo importante para la prueba. Y esos son los principales fenómenos ondulatorios, pero hay muchos más, ya que vamos a revisar ahora.
tenemos la reflexión, que la vamos a ver más en profundidad cuando veamos luz, pero que esencialmente es que una onda intenta pasar de un medio A un medio B, no consigue pasar al medio B, entonces se devuelve por el mismo medio A. ¿Ya? Es como cualquier pelota rebotando. Si viene por aquí, va a rebotar y va a seguir su camino. Cualquier reflexión es como tener una pelota rebotando. Ya que no puede pasar al otro medio, entonces se devuelve. Y lo importante es que los ángulos de incidencia y el ángulo reflejado tienen el mismo ángulo, ¿sí? O tienen el mismo valor, lo que es súper intuitivo. Si yo tiro la pelota, no sé, pues tiro una pelota con cierto ángulo, nunca voy a esperar que se devuelva por donde vino, ¿sí? Voy a esperar que siga su camino y que el rebote siga con el mismo ángulo con el que vino, pero hacia el otro lado. La refracción es cuando una onda intenta pasar de un medio a un medio B y ahora sí lo consigue. Esa onda sí consigue pasar de un medio A un medio B. Aquí en la imagen se muestra que un medio A, que es amarillo, pasa a un medio B, que es rojo. Y que al pasar al otro medio, la línea o la dirección de propagación como que se enchoca un poco, está cambio. Ese cambio en la dirección de propagación va a pasar siempre y cuando el rayo incidente no incida perpendicularmente en la onda, o sea, perdón, en el medio. Porque si este rayo llega a pasar de forma perpendicular, si el rayo llega a pasar de forma perpendicular al medio, el rayo va a seguir su camino sin cambiar de dirección. Ya va a seguir viajando como si nada hubiera pasado. Va a cambiar su longitud de onda, va a cambiar su rapidez, se va a mantener su frecuencia, pero si incide perpendicularmente al otro medio, no va a cambiar su dirección de propagación. En cambio, si incide con cierto ángulo, no va a seguir derecho, sino que va a cambiar su dirección de propagación. Y va a crecer el ángulo o se puede achicar el ángulo. Y sí, en ambos casos se mantiene la frecuencia. Siempre que una onda pase de un medio a un medio B, se va a mantener la frecuencia. No importa si entra perpendicular, si entra con 0,1 grado o entra con 89 grados, siempre se va a mantener la frecuencia. La rapidez puede cambiar, la longitud de onda puede cambiar, pero la frecuencia nunca va a cambiar una vez que la onda ya salió de la fuente emisora. La difracción es cuando una onda se encuentra con un obstáculo y esta onda pasa ese obstáculo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la segunda imagen tenemos, no sé, una onda de agua que va de izquierda a derecha y se encuentra con un obstáculo, pero hay una pequeña abertura. Entonces pasa por ese obstáculo y se genera una nueva onda. Es como tener una ventana abierta y que entre el sonido. Ya el sonido evita el obstáculo, que es la ventana, y entra por la abertura que hay. Esa es la difracción. Tenemos la interferencia, que es cuando dos ondas se suman o se restan generando una nueva onda. Tenemos la polarización, que el caso más común es con los vidrios polarizados, que es cuando una onda transversal eh, se le quita un porcentaje o el total de una parte de la onda. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, las ondas electromagnéticas tienen una parte del campo eléctrico, que estaría aquí en rojo, y una parte del campo magnético, que estaría en azul. Si nosotros queremos polarizar esta onda, lo que podemos hacer es eliminar completamente el campo magnético, eliminar completamente el campo eléctrico,
o disminuir el nivel del campo magnético o el campo eléctrico. ¿Ya? En cualquiera de esos casos estaríamos polarizando una onda. Es por esto que los vidrios polarizados de un auto o no sé, lentes ópticos polarizados, la luminosidad que se ve es muy, muy baja, debido a que estamos disminuyendo una parte de esa onda electromagnética, o la totalidad del campo eléctrico o campo magnético, lo que reduciría considerablemente la intensidad de esa onda. Y eso es el resumen de ondas a gran escala. Y ahora vamos a trabajar el resumen de sonido. El sonido es una onda mecánica, por lo que necesita de un medio material para propagarse. La fuente emisora empuja el medio circundante y lo comprime. Se comprime y se descomprime, así todo el rato, lo que originaría esta onda. Ahí está como el ejemplo de una onda mecánica. La energía se pasa de partícula en partícula, pero las partículas no se mueven de su posición, se quedan ahí oscilando. Oscilan un poco, pero la materia no se transmite de una esquina a otra. Lo que se transmite es energía, es información. El sonido tiene tres características principales. El timbre, que está relacionado a la composición o forma de la onda. El tono o altura, que está relacionado a la frecuencia. Y la intensidad, que está relacionado a la amplitud. Un sonido agudo son sonidos de altas frecuencias y los sonidos graves son sonidos de bajas frecuencias. El rango audible de las personas o del ser humano va de 20 a 20.000 Hz de frecuencia. Todo bajo 20 Hz se considera infrasonido y todo arriba de 20.000 Hz se considera ultrasonido. La rapidez del sonido y de una onda cualquiera va a depender exclusivamente del tipo de onda y del medio en el que se propaga. Ya no depende de nada más. Por lo que en el caso del sonido, mientras más denso sea el medio, más rapidez de propagación va a tener. Esto se debe a la cercanía que tienen las partículas entre sí. Por ejemplo, en el caso del gas, al estar las partículas tan separadas entre sí, lo que se demore en transmitir la información al gas de partícula en partícula se puede demorar mucho, debido a que tiene que encontrar una partícula a la cual pasarle esa energía. Ya eso en el caso de un gas. En el caso de un líquido, las partículas, si bien están igual desordenadas, al estar más juntas, la información se pasa más rápido. ¿Ya? Y en el caso de un sólido, como las partículas están tan juntas y generalmente están mucho más ordenadas que en el caso de un líquido o de un gas, la transmisión del sonido es mucho más eficiente. Ya debido a que si uno quiere pasar la información de una parte, o sea, si las partículas se quieren pasar con la energía, siempre van a tener una partícula al lado, ¿sí? A la cual pasar la energía. Es por esto que en medios más densos el sonido se pasa mucho más rápido o se transmite mucho más rápido, a mucha mayor velocidad que en medios menos densos. La intensidad es qué tan fuerte percibe uno un sonido o con qué tanto volumen percibe uno un sonido. Claramente, un parlante que esté al lado de uno va a sonar mucho más fuerte o con mucho mayor volumen que un parlante que esté a 100 metros de uno. Y esto es por la intensidad que lleva el sonido.
que es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda y es inversamente proporcional a la distancia que los separa uno de la fuente de sonido. Entonces, mientras más lejos esté uno de la fuente sonora, más débil se va a escuchar el sonido. Esto se mide en Bell o decibel. Y el timbre es cómo percibe uno un sonido o cómo identifica uno un sonido. ¿Ya? Es súper fácil identificar una flauta o diferenciar una flauta de una guitarra por la forma de la onda. ¿Sí? La forma en que nosotros recibimos la información de esa onda eh, va a determinar qué tipo de instrumento es. ¿Ya? Sí, Bárbara, dime. Ya. Estás hablando de esta imagen en particular, ¿cierto? Ya. Si tú te fijas, todas las ondas, de todas formas, tienen un patrón identificable. Si bien no son normales, entre comillas normales, como las ondas que hemos visto hasta ahora, de todas formas tienen un patrón identificable. Por ejemplo, no sé, a ver, si esto es una longitud de onda, no sé, si esto es una longitud de onda, aquí tengo otra longitud de onda, de aquí hasta acá también tengo una longitud de onda, porque el patrón se empieza a repetir después. ¿Sí? De aquí hasta aquí también tengo una longitud de onda. Aquí tengo dos montes iguales consecutivos, hay una longitud de onda. Tengo dos valles acá iguales consecutivos, hay otra longitud de onda. Si te fijas, por mucho que las ondas tengan una forma extraña, igual se sigue un patrón. Y si uno sigue ese patrón, de todas formas va a poder identificar esa longitud de onda. ¿Ya? ¿Se puede ver en la imagen las distintas longitudes de onda o los distintos ciclos? Bueno, eh, así se puede ver. ¿Ya? En ondas, entre comillas, nuevamente, normales, es súper fácil identificarlo. Ya son dos montes, dos valles y otros nodos, y chao. Con otras formas de ondas, igual son identificables, siempre que uno siga el patrón. Pero para la prueba, estoy un 99% seguro de que les van a mostrar ondas normales, como la primera. ¿Ya? Pero que si se fijan, de todas formas, los montes en la primera son mucho más altos que los valles. Y ahí eso igual nos sirve para identificar que el sonido viene de esa cosa de la cual no recuerdo el nombre, que servía para los instrumentos, para afinar instrumentos. No, no, no el timbre, o sea, ese instrumento tiene un nombre, no me acuerdo, pero tiene un nombre. Y sirve para... Y cada uno de esos lleva una nota asociada. Puede hacer solamente una nota. Y ahí servía antes para afinar instrumentos. Tiene un nombre, no lo recuerdo, tampoco importa. ¿Y eso era la clase? Sí, eso era la clase. Diapasón. Muchas gracias, Catalina. Eso fue la clase de la semana pasada. ¿Alguna duda de lo que vimos la semana pasada? No, ahora vamos a ver luz. Ya. Si nadie tiene ninguna duda, me voy a tomar unos 2 minutos para ir a buscar agua y vuelvo.
Mm. Ya. Ahí está el PPT, voy a buscar a huevo. Ya, entonces, si no quedan dudas de la clase de ondas y sonido, vamos a proceder con la clase de luz hasta que veamos la clase entera o nos aburramos. Como ya sabemos, y lo mencionamos hace poco, la luz hoy en día es reconocida como una onda electromagnética y por lo tanto una onda transversal, ya que si bien viaja de izquierda a derecha, se mueve arriba, hacia arriba y hacia abajo o hacia adelante y atrás, ¿ya? Como lo muestra la imagen. La luz, como aquí se menciona, es el proceso de aceleración de cargas eléctricas, ¿ya? Donde un electrón salta, o sea, se excita y salta de un nivel a otro, y al hacer eso libera un fotón. Ya eso es como simplificándolo mucho. En las ondas electromagnéticas generales tenemos un espectro electromagnético. Eh, este espectro electromagnético abarca desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, ¿sí? Tal como se muestra ahí en la imagen. Y a medida que va avanzando desde las ondas de radio, ¿sí? Desde la izquierda hasta la derecha, al llegar a los rayos gamma, se puede ver cómo la onda disminuye su longitud de onda, y como disminuye, o sea, como va disminuyendo su longitud de onda, va aumentando su frecuencia. Podemos ver aquí que las ondas de radio eh, tienen una longitud de onda de 1 kilómetro o 10 elevado a 3 metros, y a medida que vamos avanzando en el espectro electromagnético, este tamaño se va reduciendo. Pasamos por las ondas microondas, ondas infrarrojo, ondas de luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Si se fijan, acá tenemos una comparación en el tamaño de dichas ondas. ¿Ya? Tenemos ondas de radio que son del tamaño de edificios, incluso más grandes,
Luego pasamos por ondas de tamaño humano, microondas que son del tamaño de mariposas, infrarrojo que es del tamaño de la punta de una aguja, la luz visible que es del tamaño de células procariontes o protozoos, eh, luz ultravioleta que tiene el tamaño de una molécula, rayos X que tienen el tamaño de un átomo y rayos gamma que tienen el tamaño de un núcleo. Como se muestra aquí también en la imagen, la frecuencia de ondas de radio va desde los 10 elevado a 4 Hz o 10.000 Hz, pasando por todo el espectro de luz visible hasta llegar a las ondas de rayos gamma, que tienen una frecuencia de 10 elevado a 20 Hz, o 10 con 20 ceros al lado, lo que significa que, no sé, es 100, o sea, realiza 100 billones de ciclos en un segundo, o va y vuelve 100 billones de veces en un segundo. Ya esa es la frecuencia de un rayo gamma. Y también tenemos abajo la temperatura asociada a cada parte del espectro de, electromagnético. Que a medida que aumentamos la frecuencia, también va a aumentar la energía asociada a esas frecuencias. ¿Podemos decir que una onda de radio es luz de baja frecuencia? Sí. La luz, las ondas de radio, los rayos X y los rayos gamma, son ondas de la misma naturaleza. Son el mismo tipo de onda, la única diferencia es que unas tienen más frecuencias que otras. O sea, perdón, que una tiene una frecuencia más alta o más baja que otra. Pero esencialmente, en su naturaleza, son el mismo tipo de onda. Por lo que ondas de radio o rayos X son luz de baja o alta frecuencia, respectivamente. Pero sí, ambas podrían seguir siendo denominadas ondas de luz o ondas electromagnéticas. Las principales características de la luz son la frecuencia de esta, su longitud de onda y su rapidez y o dirección de propagación. Como ya mencioné, la energía de una onda tiene directa relación con la frecuencia de esta. Por lo que mientras más veces o más rápido esta onda haga su ciclo, más frecuencia tiene, más energía asociada tiene. La longitud de onda, así como la frecuencia, puede determinar qué tipo de onda estamos viendo. Para el espectro visible, estas ondas van desde los 430 nanómetros de longitud de onda a los 650 nanómetros de longitud de onda. No es un dato que tengan que aprenderse de memoria. Ya no es necesario. Y si, como se ve acá, todo este espectro que tenemos acá, desde los 10 kilómetros hasta un femtómetro, creo que era eso, eh, tenemos ondas electromagnéticas. Y solamente esta pequeña parte de aquí es lo que podemos percibir con nuestros ojos. Y esto es porque la mayor radiación que viene del Sol está en la luz visible. Por ejemplo, tenemos este espectro de luz visible, donde acá abajo es frecuencia. Y acá arriba tenemos intensidad. Si nosotros medimos la luz del Sol o la cantidad de radiación que llega desde el Sol, o sea, si medimos
la radiación electromagnética que proviene del Sol y de las estrellas y nos llega a nosotros, vamos a ver que la disposición de estas, o sea, del porcentaje de radiación electromagnética que nos llega a nosotros, va a cumplir esta forma. ¿Sí? Va a ser como un cono. No hay como, al final como que exagero un poco. ¿Ya? Y resulta que la radiación que más llega a la Tierra es esta parte que está acá. Y esta parte que está aquí es justamente la luz visible. Entonces, nuestros ojos, a través de la evolución, ha evolucionado, para la redundancia, precisamente para que la mayor cantidad de radiación que llega a la atmósfera o a la superficie terrestre, nosotros podamos ver. Ya nuestros ojos evolucionaron para poder ver el mayor espectro de radiación posible que nos llega a nosotros, o que llega a la Tierra. Que es justamente la parte de onda electromagnética que es luz visible. Y ahora vamos a hablar de los colores. El color es una percepción visual de lo que perciben nuestros ojos y de lo que interpreta nuestro cerebro. Si nosotros mezclamos todos los colores, vamos a generar luz blanca. Y si nosotros no mezclamos ningún color, vamos a generar luz negra o ningún tipo de luz. Si nosotros mezclamos luces, todas las luces posibles, vamos a generar luz blanca. Si nosotros no mezclamos ninguna luz, vamos a generar luz negra. O simplemente va a haber ausencia de luz, ausencia de color. Es por esto, por ejemplo, que si nosotros apagamos todas las luces de una habitación y nos quedamos a oscuras, como no se está recibiendo ninguna luz, o no se está recibiendo radiación de ningún tipo, se ve negro. ¿Sí? Se ve como si no estuviera iluminado, o simplemente se ve un color negro, por decirlo de alguna forma. Pero si nosotros mezclamos todas las luces, como se ve aquí, se va a ver blanco. ¿Ya? Nuestros ojos, así como las cámaras de video, tienen 3 perceptores de colores. Perciben rojo, perciben verde y perciben azul. Y dependiendo la proporción que nos llegue de esos colores al ojo o a una cámara, es el color que nosotros interpretamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, nos llega 50% de luz azul, 50% de luz roja, pero 0% de luz verde, se va a mezclar y va a crear magenta. Así como se menciona aquí. O si nos llega 1/3 de rojo, 1/3 de verde y 1/3 de azul, se va a crear blanco, como se ve aquí. ¿Ya? Es el mismo proceso que toma una cámara de video y es el mismo proceso de por qué se genera los distintos colores en la pantalla de un teléfono, la pantalla del computador o cualquier pantalla. Es la mezcla de azul, verde y rojo que origina esto. ¿Ya? Y es el fallo de uno de estos perceptores, rojo, verde o azul, el que origina el daltonismo. ¿Ya? Hay mucha gente que piensa que el daltonismo es ver mal los colores o es ver simplemente en blanco y negro. Y no es así. El daltonismo es no tener un perceptor de estos colores o tener una falla en ese perceptor. ¿Ya? Pero no es simplemente ver verde, amarillo, amarillo, azul y mezclar los colores. No, no es eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna consulta cualquiera sea? Sí, Nicolás, el agua está mojada. Seguimos. La rapidez de las ondas electromagnéticas. En el colegio deben haber
deben haber aprendido que la rapidez de la luz es constante y es de 300 kilómetros por segundo. Para cualquier onda electromagnética se sigue el mismo principio. No importa si es ondas de radio o si es rayos gamma, todas se mueven a la rapidez de la luz, ¿ya? 300.000 kilómetros por segundo. Todo esto en el vacío, ¿ya? Como les mencioné hace poquito, dependiendo del medio, es qué tan rápida va a ser la velocidad de la onda o la rapidez de la onda en dicho medio. Pero en el vacío y para el mayor porcentaje de los casos, también en el aire, la rapidez de una onda electromagnética es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? O de 300 millones de metros por segundo. Sí, terminando la clase, subo el PPT y además la estoy grabando. ¿Ya? Termino la clase, se renderiza y la subo a YouTube para que puedan verla después. ¿Ya? Y Nicolás, la velocidad de la luz es una constante porque nada que tenga masa puede superar la rapidez de la luz. ¿Ya? Y tiene otra propiedad que dice que si tú viajas a la rapidez de la luz, nunca vas a poder alcanzar la rapidez de la luz. Te puedes acercar mucho, pero jamás vas a alcanzarla. ¿Ya? Hay una teoría de que hay partículas de antimateria, creo que era, que viajan sobre la rapidez de la luz, pero la misma propiedad aplica para ellos, o sea, para esas partículas. Si es que de verdad existen partículas que viajan sobre la rapidez de la luz, nunca van a poder bajar de esa rapidez. ¿Ya? Eh, pero no. Que yo tenga conocimiento en cualquier partícula que tenga masa, no puede superar la rapidez de la luz. ¿Ya? Así que no se ha podido verificar esa información hasta ahora. La luz, a diferencia del sonido, se propaga en línea recta. ¿Ya? Eso quiere decir que la luz no puede eh, rodear obstáculos tan bien como el sonido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo un parlante y a frente del parlante pongo un pilar, si yo me gano atrás del pilar, voy a seguir escuchando el sonido. En cambio, si yo pongo una linterna y al frente pongo un parlante, o sea, perdón, un pilar, no voy a ver la luz, ¿sí? No voy a percibir la luz a través del pilar. Debido a que como viaja en línea recta, la luz trata lo más posible de seguir un camino en línea recta y por lo tanto no doble, ¿sí? O no gira. Y la luz, cuando un objeto se interpone en su camino, se van a generar sombras, que pueden ser umbras o penumbras, tal como se ve aquí. ¿Ya? Tenemos aquí una linterna que está iluminando un brazo, y como esa luz no pasa a través de ese brazo, la parte que está aquí en el muro o en la pared no recibe luz. Y ahí eso lo vamos a considerar una sombra, debido a que hay una pequeña parte de la luz eh, que va por afuera del brazo, hay una parte que está un poco iluminada y hay una parte que está completamente oscura. La parte completamente oscura se llama umbra y la parte ligeramente iluminada se llama penumbra. La umbra es el 100% de la ausencia de luz. ¿Ya? Ahí no está llegando nada de luz. Si llega, aunque sea un poquito de luz, se va a considerar penumbra.
Y la luz se refleja, la luz se refracta, la luz se difracta, la luz recibe interferencia, la luz recibe absorción, la luz se puede polarizar, tiene varios fenómenos asociados. Hay unos fenómenos que se me olvidó ver en sonido, para que si tenemos tiempo en la clase me recuerden verlos. La absorción se refiere a cuán o qué cantidad de la luz o de la onda electromagnética absorben los cuerpos. Aquí dice, al llegar un fotón o la luz a un objeto, los átomos del objeto lo absorben. Dependiendo del material, también puede ser reflejado. Si esto ocurre, el objeto se verá del color reflejado. ¿Hasta qué hora es la clase? Idealmente hasta las 8, pero dependiendo de ustedes, podemos seguir o dejarlo hasta ahí. No, es completamente su decisión. Ya, entonces, la absorción es cuando un elemento, o más específicamente un color, absorbe luz y refleja otra parte. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja. Recuerden que la luz la podemos dividir entre rojo, verde y azul y que la mezcla de estas hacen los colores. Una hoja verde va a absorber el rojo, va a absorber el azul y va a reflejar el verde. Y debido a que esa hoja refleja solamente el verde, la vamos a ver de color verde. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el sol amarillo, o un objeto de color amarillo. ¿Ya? Este objeto va a absorber completamente el azul, va a reflejar una parte del rojo y va a reflejar una parte del verde. Al hacer eso, eh, esos rayos rojos y verdes van a viajar hasta nuestros ojos y nuestros ojos van a percibir eso como un color amarillo. ¿Ya? En el caso del negro, el negro va a absorber los tres colores eh, y al absorber los tres colores, idealmente no refleja nada y como no refleja nada, no vamos a percibir nada. Y como no percibimos nada, es como si no hubiera nada ahí, esa ausencia de luz. Ya, tal como se muestra ahí. Ya, hasta ahora no lo he mencionado, así que lo voy a hacer. Es la forma en que nosotros podemos ver los objetos. Ya, ya les mencioné que nosotros tenemos perceptores en los ojos. ¿Ya? Y estos perceptores se dividen entre perceptores del color rojo, del color verde y el color azul. ¿Ya? La luz, cuando rebota en un objeto y viaja hacia nosotros, nuestros ojos absorben esa luz, el cerebro la procesa y crea una imagen. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros podemos ver los objetos. No sé. Aquí tengo una taza. ¿Ya? La taza llega luz a la taza, hay una parte que es blanca y una parte que es más oscura. La parte blanca refleja todos los colores, esos colores llegan a, o sea, todos esos, los tres colores llegan al mismo tiempo a nuestros ojos y se percibe como luz blanca. Aquí se percibe otros colores, se reflejan los colores en distinta cantidad y esa información llega a nuestros ojos, el cerebro la procesa y ve los colores y ve la forma y ve el objeto en sí. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros podemos ver los objetos. La luz llega a un objeto, este objeto la refleja, esa luz reflejada llega a nuestros ojos, el cerebro procesa la información y podemos ver un objeto. ¿Ya? Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya bueno.
Reflexión. Como ya vimos, la reflexión es cuando una onda intenta pasar de un medio A a un medio B, no puede hacerlo, entonces se devuelve por donde vino, ¿sí? Reflejándose en este medio, que es el caso de un espejo, ¿sí? O el caso de todos los objetos que nos rodean. Ya nosotros podemos ver un objeto efectivamente porque la luz llega a ese objeto, se refleja la luz y llega a nuestros ojos. Eh, la ley de la reflexión dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado son coplanarios, que el ángulo de incidencia tiene el mismo valor que el ángulo de reflexión y que solo se cambia la dirección de propagación, pero que se mantiene el resto, se mantiene rapidez, se mantiene longitud de onda y se mantiene frecuencia. Ya. Tenemos la reflexión especular y la reflexión difusa. Déjenme ver si encuentro una imagen. Ya, ahí podemos ver lo que es una reflexión especular y lo que es una reflexión difusa. Una reflexión especular es cuando los rayos de luz vienen todos paralelos y se reflejan todos paralelos. Esto ocurre en superficies muy pulidas, como lo puede ser un espejo, como lo puede ser la superficie de un lago, por ejemplo. Eh, no sé, tubos de escape o cualquier superficie que refleje como un espejo, ocurre reflexión especular. ¿Ya? Dicho de otra forma, cualquier superficie en la que nosotros nos podamos ver en dicha superficie, hay reflexión especular. Y cualquier superficie que no ocurra esto, es reflexión difusa. Por ejemplo, si ustedes se paran frente a un espejo, ustedes van a ver una imagen. ¿Ya? Pero si ustedes se paran como al costado de un espejo, no se van a ver a sí mismos, sino que van a ver un objeto que esté más allá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Si supongamos que esto es un espejo y yo pongo aquí una pelota roja, si ustedes se paran de frente al espejo, van a poder ver esa pelota roja. Pero si ustedes se paran de este lado del espejo, no van a poder ver la pelota roja. ¿Ya? Porque tendrían que pararse frente al espejo para ver la pelota roja. En cambio, si esa pelota roja se mueve de posición y se mueve hasta acá, ahí sí van a poder verla. ¿Ya? Porque la luz que viene de la pelota roja rebota en el espejo y llega a nuestros ojos. Es por eso que en un espejo eh, y superficies pulimentadas en general, donde ocurre reflexión especular, no tienen una imagen clara, sino que la imagen va a depender de lo que estén reflejando. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí tengo una especie de micrófono que refleja la luz. Y dependiendo de dónde yo ubique este objeto, o dónde lo vean ustedes, va a ser lo que esté reflejando. ¿Ya? En cambio, si yo tomo cualquier otro objeto, ¿ya? No sé, por ejemplo, esta caja, la caja, no importa dónde ustedes se paren, siempre va a decir lo mismo. ¿Ya? No importa cómo yo la mueva, la caja siempre dice lo mismo. Y cualquier persona, no importa dónde esté ubicada, siempre va a ver la misma caja y la caja va a tener las mismas letras. Esto es por la reflexión difusa. ¿Ya?
Por ejemplo, la luz va a llegar a esta letra H, y esta letra H, como no es una superficie pulimentada, va a reflejar la luz en todas las direcciones. ¿Ya? En cualquier dirección se va a reflejar la luz. Entonces, no importa dónde uno esté parado, va a recibir ese rayo de luz, su ojo lo va a procesar con el cerebro y va a interpretar que esa es una letra H. Ya esa es la reflexión difusa. Y es la que ocurre mayormente en la naturaleza. No importa dónde uno esté parado, si ve un árbol, todos van a ver ese árbol. En cambio, si yo pongo un espejo, la imagen que se refleja en ese espejo va a depender donde uno esté parado. Eso sería reflexión especular. La refracción es cuando una onda pasa de un medio A un medio B y lo consigue. Entonces, hay un cambio de medio, siempre cambia su longitud de onda, siempre cambia su rapidez de propagación, casi siempre cambia la dirección de propagación. Recordemos que si entra perpendicular, entonces esa dirección no cambia. Y siempre se mantiene la frecuencia. ¿Sí? Si yo tiro, no sé, una radiación electromagnética de color morado, va a seguir siendo de color morado. No importa si pasa diamante, si pasa agua, si pasa vidrio, siempre se va a ver morado. Si yo lanzo rayos X, no importa si pasa al agua, aire, vidrio, va a seguir siendo rayos X. Siempre se va a mantener la frecuencia y por lo tanto siempre se va a mantener el periodo. Es la dirección de propagación, es la longitud de onda y es la rapidez los elementos que pueden cambiar. ¿Ya? Pero la frecuencia nunca va a cambiar, siempre se va a mantener constante. Y ahí se puede ver cómo se produciría un cambio. Si el lápiz, en vez de un lápiz, fuera un rayo de luz, el rayo se desviaría tal como se desvía ese lápiz. ¿Ya? Y esto sigue la ley de Snell. La ley de Snell dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el ángulo reflejado, o sea, refractado. ¿Ya? Pero esta ley entra conceptualmente, pero no entra en modo de cálculos. ¿Ya? Como ustedes no, como la matemática no entra trigonometría, en física no pueden entrar senos y cosenos. ¿Ya? Por lo tanto, la ley de Snell va a entrar conceptualmente, pero no va a entrar como ejercicio. No les van a hacer calcular nada con la ley de Snell. Sí les pueden hacer calcular algo con esta fórmula, que es cómo calcular el índice de refracción. El índice de refracción, tal como dice ahí, es el cociente o la división entre la rapidez de la luz o de una onda electromagnética en el vacío y la rapidez que tiene la luz o la onda electromagnética en dicho medio. ¿Ya? Por ejemplo, el índice de refracción en el agua o el índice de refracción del agua es 1,33. Ya es eso, no tiene ninguna unidad de medida, es simplemente un número, es 1,33. ¿Qué quiere decir esto? Que la división entre C y la rapidez de la luz en el agua es 1,33. Y si yo sé que la rapidez de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo y sé que el índice de refracción es 1,33, yo puedo despejar esta fórmula y decir que 300.000 dividido en 1,33 va a ser igual a la rapidez de la luz en dicho medio, que sería el agua. Ya esos son cálculos que se pueden lograr. Y para eso sirve el índice de refracción, o sea, el dato del índice de refracción. Si bien no nos van a hacer calcular cómo varía, o sea, cuál es el ángulo incidente o cuál es el ángulo final,
Si nos pueden preguntar por la rapidez de la luz en dicho medio, puede ser agua, vidrio, o nos pueden preguntar si el ángulo crece o el ángulo decrece. No, Cote, no debería multiplicarse porque supongamos que acá el 1,33 se está multiplicando por 1. ¿Ya? 1,33 se está multiplicando por 1, entonces queda igual. Y como está acá al lado derecho multiplicando, va a pasar al lado izquierdo dividiendo. ¿Ya? Y como la rapidez está en el lado izquierdo dividiendo, va a pasar al lado derecho multiplicando. ¿Se entiende? Ya, bueno. Eso. Siempre que vean un número solo en una ecuación y no sepan si pasa al otro lado restando, sumando, multiplicando, eh, traten de multiplicarlo por 1. Multipliquen por 1 o sumen 0. Pueden multiplicar por 1 o pueden poner aquí un más 0, ya que ese es el elemento neutro en dicha fórmula. Entonces, si ves, eh, si quieres pasar, o si quieres sumar o restar y no sabes cómo pasa, pon un más 0 y ahí vas a ver si pasa al otro lado positivo o negativo. O multiplica por 1 y vas a ver si pasa al otro lado restando o dividiendo. ¿Ya? O en vez de multiplicar por 1 puedes dividir por 1. ¿Ya? Y ahí uno se puede orientar un poco más. En el caso de que no sepan hacer bien ecuaciones o que no logren visualizar cómo pasar de un lado al otro. Ya. Ahora, ya esto es como la rapidez de propagación en distintos medios. La rapidez de propagación va a depender del índice de propagación o viceversa. El índice de propagación depende de la rapidez de propagación. Y muy importante, a diferencia del sonido, en que la rapidez de propagación sí depende de la densidad del medio, con la luz no. La rapidez de propagación no depende de la densidad del medio. ¿Ya? Depende de las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas del medio. Pero esos datos no se los van a preguntar en la prueba. ¿Ya? Sí es importante tener claro que no depende de la densidad de dicho medio. Y estos son datos que sí tienen que aprenderse de memoria. Cuando una onda electromagnética pase de un medio N1 o de un medio A un medio B, donde el medio A tiene un índice de refracción menor que el índice de refracción del medio 2, el rayo se va a acercar a la normal. ¿Ya? Y viceversa. Si el índice de refracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2, se va a alejar de la normal. Y si entra perpendicular, no importa si N1 es mayor que N2 o viceversa, va a seguir su camino en línea recta. Lo otro que es importante, aquí tenemos un medio A, aquí tenemos un medio B, y aquí en la línea negra tenemos la interfase. La interfase es, ahora va a ser línea roja, tenemos la interfase, a la interfase se le denomina el cambio de medio. Es el punto exacto donde el cambia el medio. Por ejemplo, en una piscina, la superficie de la piscina, donde el agua entra en contacto con el aire, sería nuestra interfase. La normal es una línea imaginaria que entra en 90 grados con dicha interfase. Ya aquí se forma un ángulo recto entre la normal
y la superficie, entre la normal o la interfase. Es una línea imaginaria. Y el ángulo que aumenta o decrece es el ángulo que se forma entre el rayo incidente o el rayo reflejado y la normal. Ya. Es ese ángulo el que nos importa, entre la normal y el rayo. No es el ángulo entre la interfase y el rayo. ¿Ya? Porque ahí pueden tener un error. Porque si nosotros calculamos el ángulo entre la normal y el rayo, este ángulo está aumentando en comparación al anterior. Pero si calculamos el ángulo entre la interfase y el rayo, el ángulo en realidad está decreciendo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante calcular el ángulo entre la normal y el rayo, no entre el rayo y la interfase. ¿Alguna duda sobre cómo ocurre el cambio de dirección? Otro aspecto importante. Recordemos que el índice de refracción es igual a la rapidez de la luz en el vacío partido a la rapidez de la luz en dicho medio. Por lo tanto, mientras mayor sea el índice de refracción, menor va a ser la rapidez de la luz en dicho medio. Entonces, n es inversamente proporcional a la rapidez de la luz en el medio. Mientras menor sea la rapidez de la luz en dicho medio, mayor va a ser n. Y viceversa, mientras menor sea n, mayor es la rapidez de la luz en dicho medio. Esto es importante saber porque si nosotros sabemos que el ángulo al pasar de el medio A al medio B, el ángulo decrece, vamos a saber también que N2 es mayor y por lo tanto la rapidez también disminuye. Si el ángulo decrece en comparación al medio A, la rapidez también va a disminuir. Y si la rapidez disminuye y la frecuencia se mantiene constante, la longitud de onda va a aumentar. ¿Sí? Recordemos esa relación. Y en caso contrario, si el ángulo en vez de disminuir aumenta, la rapidez de propagación también va a aumentar. ¿Sí? Y si la rapidez de propagación aumenta, la frecuencia se mantiene constante y la longitud de onda disminuye. O sea, perdón, aumenta, también aumenta. Si la rapidez aumenta, en la refracción, la longitud de onda también aumenta. ¿Sí? Para conservar la relación, ahí me enredo un poquito. Recordemos que rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. Como sabemos que la frecuencia se mantiene constante, esto termina siendo longitud de onda partido en la rapidez o velocidad. Entonces, si nosotros le damos números a esto, la frecuencia es 16, la longitud de onda es 32 y la rapidez es 2, para mantener la igualdad. Si nosotros tenemos ahora que la frecuencia sigue siendo 16, pero la longitud de onda disminuye a 16, para mantener esa igualdad, la nueva rapidez debe ser 1, para mantener la igualdad en la frecuencia. Por lo tanto, si aumenta el ángulo de refracción, va a aumentar la rapidez. Y si aumenta la rapidez de propagación, la longitud de onda también va a aumentar. Y al revés también. Si disminuye el ángulo, disminuye la rapidez. Y si disminuye la rapidez, disminuye la longitud de onda. Ya para mantener esa igualdad en todo momento.
caso, eh, si tenemos que un rayo pasa del aire, pasa al vidrio, del vidrio pasa al agua, del agua pasa al aceite, y del aceite vuelve al aire, no importa todo lo que pasó entre medio. Si pasa del medio A al B, al C, al D, y vuelve al medio A, el rayo que entró en el medio A y el rayo que salió al medio A van a ser paralelos. ¿Sí? Si yo prolongo este rayo hasta allá, ese rayo va a ser paralelo al rayo que entró. ¿Sí? No importa por cuántos medios pasó entre medio. Siempre el rayo que entra y el rayo que sale, si entran y salen al mismo medio, o sea, si entra por el medio A y sale al medio A, van a salir paralelos. Hay veces que preguntan eso. Es raro que lo pregunten, pero a veces lo preguntan. Claro. Tenemos también la dispersión cromática. ¿Ya? La dispersión cromática, recordemos que la luz blanca son todos los rayos de luz mezclados al mismo tiempo, así como ya lo habíamos visto en unas diapositivas atrás. La dispersión cromática es cuando la luz blanca atraviesa un objeto, que ahora vamos a conocer como prisma. El prisma va a separar esos colores y todos los colores van a salir separados. Esto ocurre por un fenómeno que se llama dispersión cromática. Ya les mencioné que un rayo de luz, cuando pasa de un medio A a un medio B con cierto ángulo, ese ángulo puede disminuir o puede aumentar cuando pasa de un medio A a un medio B. En la luz, o sea, en el espectro electromagnético, cuánto se desvíe ese rayo de luz va a depender de la frecuencia o de la longitud de onda. ¿Sí? En este caso, mientras más alta sea la frecuencia, más se va a dispersar. Por ejemplo, aquí tenemos una luz blanca que va entrando, y vamos a ver que el rayo rojo se dispersó un poco, el rayo amarillo se dispersó mucho, y a medida que vamos subiendo la frecuencia, qué tanto se dispersa o qué tanto se desvía de la dirección inicial, va a aumentar aumentando la frecuencia. Y ese fenómeno se lo denomina dispersión cromática. Y ocurre en un arco iris, o sea, y con eso se forma un arco iris, que dependiendo de un día de lluvia, puede ocurrir un arco iris primario y un arco iris secundario. No se nota mucho, pero aquí en esta parte, ahí, no, aquí se ve más, hay una especie de mini arcoíris secundario, ya que se ve un poco menos que el arcoíris primario. ¿Ya? Y la dispersión cromática no ocurre solamente en prismas, también puede ocurrir por reflexión, como lo puede ser la mezcla de agua y aceite, o en un DVD, en un disco. Ya también puede ocurrir dispersión cromática por reflexión. La luz también se difracta, pero no es como el sonido, ya donde la luz, o sea, donde el sonido intenta evitar un obstáculo. Aquí la luz pasa por ese obstáculo, pero pasa con ciertas propiedades. ¿Ya? Esas propiedades no es necesario mencionarlas. Lo que sí es importante mencionar es el experimento de Young, que si tenemos un rayo de luz monocromático, como lo puede ser un láser, que se refracta por dos aberturas,
esas aberturas se pueden prolongar hacia una pared y va a generar interferencia, que puede ser interferencia constructiva, que es acá en estas partes donde se ve en los rayos rojos, ahí vemos interferencia constructiva, y las partes donde no se ve nada es interferencia destructiva. Yo les mencionaba que en el sonido generalmente hay interferencia constructiva cuando sumamos sonidos y se escucha más fuerte. Aquí en el experimento de Young podemos ver interferencia tanto constructiva como destructiva. ¿Bien? Si nosotros acá, por ejemplo, sumamos un monte con un monte, vamos a tener, vamos a ver la luz eh, con una amplitud aumentada. Pero si nosotros juntamos un monte con un valle, al sumarse esas amplitudes nos va a dar amplitud cero. Y la amplitud cero en la luz es ausencia de luz. Y eso genera esas rayas negras que se ven ahí, que es ausencia de la luz roja. Catalina, hicimos un resumen de ondas y sonido y ahora estamos terminando de ver luz. ¿Ya? Pero de todas formas voy a subir el PPT y la clase grabada. Ya para que la puedas revisar después. Y lo que se me olvidó ver de la clase de sonido. Son las 8:05. Yo les dije que por norma general en el PREU deberíamos terminar la clase a las 8. ¿Quieren que les explique estas propiedades de sonido? ¿O lo dejamos hasta acá y es lo primero que vemos la clase siguiente? Ya lo dejamos para la siguiente clase. Y eran varias cosas de sonido, era efecto Doppler, resonancia, eco. Deben ser como 5 diapositivas, pero igual la explicación puede ser la latente. Eso era, recuerdo que era resonancia, efecto Doppler, eco, reverberación y tal vez también absorción de sonido. Y así que lo dejamos para la próxima clase. Eso, dudas o consultas que tengan de esta clase, de la materia que hemos visto hasta ahora. Nicolás, el experimento de Young es un láser que pasa por un orificio y luego pasa por dos orificios más pequeños. Y que esos dos orificios más pequeños es como si fueran dos nuevos puntos, por decirlo de alguna forma. Es como si en vez de tener un láser aquí, en esta parte de las aberturas, es como si hubieran dos láseres distintos. ¿Ya? Y luego se van a juntar entre sí. ¿Ya? Y no se utilizan dos láseres distintos porque para que el experimento funcione necesita exactamente ser la misma frecuencia. Ya si es, por ejemplo, un rayo rojo y un rayo azul, no va a funcionar nunca el experimento de ellos. Tiene que ser exactamente la misma frecuencia de la misma fuente para que pueda funcionar. Eso. Recuerden que subí el solucionario de la guía, ¿ya? De la guía de ondas. Sí, terminó la clase. Subí el solucionario de la guía de ondas a Moodle. Recuerden, para las personas que no estén en Moodle, inscribirse en Classroom. Ya el link en Classroom está en la página de Instagram.
Chao, para las personas que se quieren ir. Nos vemos la próxima semana y apenas termine la clase, se renderiza con Zoom y la subo al tiro a YouTube. Y ahí dejo el link en Moodle. Sí, voy a dejar el link de la clase en Moodle, voy a dejar el PPT en Moodle y apenas tengamos la guía, también la vamos a subir. Chao, que estén bien, subo las cosas apenas puedo. ¿Ya? Y si alguien tiene alguna duda, se puede quedar ahora. Ya ahí respondo lo que sé. Chao, que Chao, estén. profe, cuídese. Nos vemos la próxima semana. Y sí, sigo grabando.